Rafael Gagliano es historiador y le queremos dar la bienvenida. ¿Cómo le va? Gracias por haber venido en estos momentos en los que estamos todos de celebración de alguna manera, hablando del Bicentenario, algunos con más información y otros con menos información. Si tuviéramos que definir qué significa el Bicentenario de una patria o qué significa el Bicentenario para la Argentina, ¿qué diría? Bueno, es un momento inaugural donde un colectivo, un conjunto de pueblos se preguntan de dónde venimos, dónde estamos y hacia dónde vamos. Es un momento paradigmático de elegir futuros. Y el primer futuro que se elige en la Argentina, en lo que luego será la Argentina, es la emancipación del poder colonial. Pero eso es más que una decisión, el inicio de un proceso. Claro. Que sigue hasta nuestros días, porque los procesos de emancipación son múltiples, diversos y tienen muchas dimensiones. Claro, además el mundo va cambiando, ¿no? Y en función de eso también irán cambiando los modos en los que cada uno asume esa emancipación. Y cambian los colonialismos. Claro, cambian los colonialismos, claro que sí. Ahora, digamos, esto no es un antes y un después y el 9 de julio cambia algo y el 10 somos otras personas. Somos los mismos en este mismo proceso. Lo que digo es, en cuanto a lo que significa para la Argentina como patria y sobre todo para plantearnos de aquí hacia el futuro nuestra vida y nuestra historia, ¿cuáles son aquellos elementos a tener en cuenta para la Argentina que vendrá? Uno podría pensar que el primero es el de la identidad y la memoria colectiva. Es decir, aquello que como común tenemos como pueblo. Sí. Por lo tanto, hay un núcleo de identidad que puede unirnos y proyectarnos. Luego también hay una constelación de las identidades americanas. La Argentina es un país que está en la región y en el mundo. Por lo tanto, todo proceso emancipatorio es una invitación a sabernos parte de un mundo que comparte historia, lengua, memoria con nosotros. Y ese mundo está en el mundo mayor. Y un tercer elemento está vinculado con la lengua. La lengua también es un proceso emancipatorio que puede unirnos o también desequilibrarnos y fragmentarnos. Hablar una lengua común es un esfuerzo del conjunto de los procesos formativos y educativos de nuestro país. Fabuloso, fabuloso como mirada integral, ¿no? Para poder pensar la Argentina del mañana y del futuro. Pensando en el pasado y en las cosas que han ido ocurriendo a lo largo de estos 200 años, quiero quedarme como con el último tramo, sobre todo el proceso democrático del 83 a esta parte. ¿Hemos cuidado ese patrimonio histórico de la Argentina? ¿Hemos sido respetuosos con ese patrimonio histórico, con ese legado que nos dejaron aquellos patriotas? Hemos focalizado los procesos de emancipación en lugares y dimensiones sociales de la conquista de nuevos derechos, de la reconstrucción de las memorias largas y recientes. Hemos trabajado más en las viejas deudas sociales que tenía la Argentina. Eran también económicas y culturales, y sobre ellas seguimos trabajando. Por lo tanto, nunca como en los últimos 30 años, la Argentina ha logrado procesos de emancipación en terrenos que durante las décadas anteriores del siglo XX y menos en el XIX habíamos conquistado. Las celebraciones centrales se van a llevar adelante en la provincia de Tucumán. Esto es algo que uno prácticamente descartaba porque caía de Maduro. Es el lugar, San Miguel de Tucumán, donde se firmó esta declaración de la independencia con los representantes de todas las provincias y demás. Y pensaba, ¿no?, en esos hombres. Hoy nos contaba en algún momento en el que tuve la oportunidad de dialogar con uno de los organizadores allí en la provincia de Tucumán, que había habido una enorme reunión con los descendientes de quienes fueron los firmantes en aquel congreso de 1816. Digo, ¿cómo se lee la historia desde ese lugar, ¿no? Digo, desde el ser parte como alguien que viene de esa descendencia. Digo, ¿cómo se hace para leer la historia desde ese lugar? Porque a nosotros nos parece como de otros, un poco ajena.
Bueno, cuando la memoria colectiva se funde o se fusiona con la memoria familiar, lo más importante es saber tomar distancia, porque si no, uno se homologa con las biografías de aquellos hombres. Claro. Me parece que hay un esfuerzo adicional por parte de las familias de los descendientes de conservar la memoria familiar y al mismo tiempo tomar distancia para verlos en su contexto, en su época, en su dimensión. Claro. Respecto de la historia y de la mirada que ha tenido la historia en los últimos tiempos, la verdad es que uno celebra que la historia haya dejado de ser solo una materia del colegio, un poco compleja de llevar adelante, para convertirse en un placer para muchos, ¿no? De lectura cotidiana, de muchos historiadores que nos contaron la historia de una manera diferente en términos de la posibilidad de acceso más fácil o más sencillo. Se ha revisado mucho la historia. Se sigue revisando y se seguirá revisando hacia el futuro. Digo, ¿cuánto hemos ganado en estos tiempos en esas revisiones y en ese acceso un poco más sencillo a la historia dura? No, hemos pasado de una historia cronológica y basada en una cronología política a una historia social, de la vida cotidiana, de las experiencias de las minorías y de los grupos que no habían sido visibles en la historia política anterior. Claro. Creo que ahora la historia es mucho más amigable porque puede dialogar con las propias minorías del presente en relación con las minorías del pasado, los grupos subalternos, las tradiciones de los afrodescendientes en nuestro país, que es tan importante, por supuesto la constelación de los grupos étnicos, en fin. Somos un colectivo diverso, múltiple, que es hora que en el Bicentenario podemos reconstruir satisfactoriamente. En cuanto a lo que tiene que ver con la educación propiamente dicha y sobre todo el secundario, estaba pensando en lo que me tocó a mí en su momento, hace unos años atrás, no voy a decir cuántos, estudiar, y había un gran cambio en aquel momento en un intento por corrernos de aquella historia más europea o más asiática, ¿no? Y de estar con Egipto, no sé, los asirios, los caldeos, todo esto que nos tocaba en algunos años atrás, para pasar a estudiar la historia precolombina y colonial de América, lo cual fue enormemente enriquecedor para nosotros como chicos, como preadolescentes. ¿Cómo está hoy el tema de la enseñanza en términos de nuestra patria grande, en el colegio secundario sobre todo? Sí. Hay un énfasis decidido de conocer nuestra historia en la historia mayor de Latinoamérica, pero sin desconsiderar las historias de los pueblos, no solamente europeos, sino también africanos y asiáticos. Yo creo que hoy por hoy las infancias y las adolescencias están globalizadas y demandan de algún modo un conocimiento integral de la historia del mundo. Fabuloso. Profesor, un placer haberlo tenido aquí. Muchísimas gracias. Por favor, muchísimas gracias.